¿cómo están? ¿Cómo estamos? Buenos días a todas, buenas tardes, para donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Luz Vité, un espacio de autoconocimiento, sanación y evolución que a través de miles y millones de terapeutas brillantes les vamos entregando todas las herramientas que están disponibles para que literalmente sean, uno, su mejor versión, dos, sean completamente felices y tres, vivan la vida de sus sueños, ¿ok? Hoy tenemos una invitadísima especial, María Antonieta, que es especialista en la terapia EMDR para sanar ¿qué? El trauma, ¿ok? Por eso invité a todas las personas que hayan tenido algún episodio en su vida completamente traumático, que de repente hay traumas que son hasta inconscientes, vivimos algo en la infancia que creemos que no tiene ningún tipo de importancia y a lo largo de la vida nos sigue doliendo y doliendo y doliendo o nos bloquea un montón de posibilidades que se nos van abriendo en la vida porque está ese trauma ahí escondidito sin resolver. Así que voy a invitar a María Antonieta para que nos hable de esta terapia, ¿ok? Y nos cuente un poco de qué se trata. Más allá de que yo ya estuve chusmeando un poco y suena súper loca la terapia, así que la verdad que estoy súper curiosa de qué se trata y bueno, y todo lo que nos va a aportar María Antonieta el día de hoy. Hola. Hola, Lupe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, encantadísima de estar aquí en tu Un podcast. placer, el placer realmente es mío. Te agradezco mucho tu tiempo y le vamos a dar con toda para que puedas compartirnos como toda esta sabiduría de esta terapia para dejarte libre y que sigas con tus terapias, que sé que estás a full. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta que te haya llamado la atención y que haya captado tu atención eso, lo del trauma, que es tan importante, y lo de este tratamiento que es tan efectivo, porque definitivamente hay que hablarlo y te agradezco mucho la invitación y estás haciendo una excelente labor. Muchísimas gracias. Un placer de corazón. Siento que es parte de mi propósito tratar de brindar la mayor cantidad de herramientas posibles para el bienestar, ¿sí? Del ser humano en sí. Y bueno, el tema del trauma en particular es algo que uno he podido ver, digamos, a lo largo de mi propio camino. Dos, es algo que yo he vivido en muchas instancias de mi vida y he tenido que a través de diferentes herramientas empezar a gestionar, ¿cierto? Para poder sanar y para poder desbloquear ahí un montón de puertas que estaban completamente cerradas. Entonces, cuando escuché un poco sobre tu terapia en sí y sobre como la manera en la que abarca, digamos, el trauma, me pareció súper interesante. Te pediría, por favor, si nos podés o podés comentarles un poco de qué se trata esta terapia MDR, en qué consiste. Sí, Lupe, me parece fabuloso, pero primero quisiera hablarte un poco de que trauma literalmente significa herida y aquí estamos hablando de heridas psicológicas. Y otro dato súper importante es que la mayoría, no la minoría, la mayoría de las personas a nivel mundial, más del 70% de las personas van a experimentar o ser sobrevivientes de por lo menos un evento traumático en el curso de sus vidas. O sea, imagínate tú. Wow. O sea, es impresionante, es algo masivo. Bueno, que definitivamente tenemos que hablar de ello. A las personas muchas veces no les gusta hablar de trauma, es una palabra a veces un poco fuerte, pero hay que hablarlo. 100%. Hay que hablarlo. Entonces, trauma es una herida, ¿verdad? Y esta herida es ocasionada por una situación o un evento traumático que la persona no puede responderse, se siente amenazada, siente que su vida está en peligro y responde con terror ante la situación. Y en ese momento es muy típico que las personas puedan responder fisiológicamente con un mecanismo de protección inconsciente que es el flight, freeze, response, huir, luchar o congelarse. Entonces, es muy importante primero definir para qué usamos esta terapia, para qué esta terapia va a ayudar y a qué población va a ayudar. El MDR es un tratamiento que tiene evidencia científica y esto es muy importante también que las personas que agradezco mucho que nos estén acompañando y escuchándonos vean la luz. O sea, les puede haber pasado lo peor en sus vidas, el peor trauma en sus vidas,
pero ya hay evidencia científica con este tratamiento de tercera generación donde las personas pueden volver a ver la luz a pesar de que este trauma haya sucedido o este evento traumático haya sucedido hace años. Esto también es súper importante porque una persona y la mayoría de las personas han vivido situaciones traumáticas en la infancia y son adultos y aún no han procesado esa situación traumática que les ha condicionado a vivir de una manera hasta disfuncional, pudiera decir, y con muchísima inseguridad hacia el mundo y las personas. Realmente, los traumas hay que procesarlos. Son heridas que si no se sanan, van a afectar a la persona en el curso de sus vidas, 100%. bien sea en el área personal, de pareja, familiar, social, laboral, pero va a tener un impacto en la persona definitivamente. 100%. A mí me pasa mucho también, o sea, me encanta como aportar terapias, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo hago una terapia, porque ahora estoy como en unas vacaciones de limpiezas energéticas para poder como cuidar un poquito mi energía, porque lo estoy necesitando. Pero en este proceso, por ejemplo, mi sesión que yo hago con péndulo, ¿cierto? Que siempre digo, el péndulo es un sanador y un orientador. ¿Cierto? Porque más allá, por ejemplo, de que yo digo, ok, no sé, siento que tengo un bloqueo en mi chakra raíz, que es este chakra que se gesta de los 0 a los 7 años, que está completamente conectado con nuestra infancia, ¿sí? Y la persona dice, veo yo, hago el análisis, tiene el chakra bloqueado. Ok, lo abrimos. Pero la semana siguiente la persona venía con lo mismo. Y pasaban 2 semanas Sí, y la persona venía con lo mismo. Y yo siempre hablo de que hay ciertos bloqueos que son crónicos. Y cuando hay un bloqueo crónico, hay un trauma. Entonces, los traumas, es poco probable poder ir a la profundidad del trauma con un péndulo, porque la persona se tiene que someter, uno, a la aceptación de que hay un trauma, a la conciencia de que hay un trauma, para efectivamente poder pasar por su cuerpo ese trauma y de alguna manera, con esta terapia o con cualquier otra terapia que apunte, tengo entendido que esta terapia es bastante efectiva en esto, por lo que estuve leyendo un montón, poder efectivamente liberarlo y que deje de ser un bloqueo justamente. sí, y lo que estás hablando es muy importante porque esto es un método que tiene evidencia científica, pero cuando las personas me dicen yo puedo hacer péndulo, o puedo hacer otro tipo de tratamiento, puedo hacer Reiki, es válido, o sea, lo importante, todo suma, Todo suma. y si la persona se, claro, y si la persona se siente bien haciendo otro tipo de terapias, pues para mí está bien, o sea, es válido. O sea, cada persona puede procesar, como tú dices, claro, esta terapia es específica para el trauma y tiene evidencia científica, está recomendada por la Organización Mundial para la Salud y muchísimas sociedades científicas a nivel mundial, pero hay otras estrategias, otras intervenciones que yo las respeto y que también son válidas, que las personas las pueden utilizar. Aquí lo importante es que la persona se sienta bien y que si lo que está haciendo le funciona y ve respuestas, pues que lo haga. O sea, aquí lo importante es sacar a las personas de la oscuridad a la luz y yo pienso que es una labor integral donde se pueden usar otro tipo de estrategias terapéuticas. Hermoso. Y contame un poco con respecto a cómo funciona esta terapia. Si, por ejemplo, yo sé que hay algo que quiero, tengo 2 preguntas. Uno, ¿cómo funciona la terapia? Si yo, por ejemplo, digo, ok, quiero sanar tal cosa que yo sé que me pasó y cada vez que me pasa algo similar, reacciono de la misma manera y no lo puedo evitar y controlar, ¿no? Pero por otro lado, también preguntarte como, ¿qué pasa si hay un trauma que yo no sé que tengo? ¿Cómo funciona Sí, la terapia? sí, sí, definitivamente cuando las personas viven situaciones traumáticas, crean una inseguridad hacia el mundo y las personas, y hay estímulos que le pueden recordar la situación traumática. Son personas que diario, interdiariamente, pues recurrentemente pueden tener sintomatología muy impactante. Te pongo un ejemplo, una persona que la hayan atracado, la hayan asaltado, una persona en una moto cuando va a la calle y ve una moto, puede tener una respuesta de hipervigilancia, sobresalto y sentirse muy ansioso. Entonces, a raíz de ese trauma que vivió esa persona, empezó a desarrollar unos síntomas y la hipervigilancia, la respuesta de sobresalto,
la ansiedad, el estrés postraumático, los trastornos relacionados al trauma, dependiendo de cada persona, hay que valorar, cada caso es único, irrepetible, individual, y yo siempre lo digo, hay que evaluar el impacto que tuvo esa situación traumática en la persona, qué huella dejó internamente en la persona y cómo está afectando su funcionamiento en general y qué síntomas está presentando. Eh, entonces, esta terapia, sus siglas en inglés significan Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Las siglas en inglés son EMDR. En español significa desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular. Una de las cosas que diferencia este tratamiento es que se expone a la persona a la situación traumática que vivió y al exponer a la persona en la situación traumática se le indica o se le realiza la estimulación bilateral, que puede ser visual, táctil o auditiva. ¿Okay? Se puede hacer de las tres maneras con la misma efectividad. La creadora de esta técnica es la doctora Francine Shapiro, que ya no se encuentra en este plano terrenal, pero ella empezó aplicando la estimulación bilateral visual en las personas y luego a través de los métodos que empezó a investigar y a probar, pues se dio cuenta que también la persona cuando se les instruía o se les aplicaba el mismo estímulo, pero táctil o visual, también tenían una respuesta favorable. O sea que se puede hacer la estimulación bilateral de las tres maneras, ya sea auditivo, táctil o visual, de las tres maneras. Y es uno de los componentes importantes, no el único, porque esta técnica la tienen que aplicar personas que estén certificadas. Para mí sería mejor que estuviera certificada por el mismo instituto que creó y fundó la doctora Francine Shapiro, que es el EMDR Institute, que lo pueden buscar y pueden buscar mayor información. Tienes que ser profesional de la salud mental para poder formarte con esta técnica y certificarte. Pero no es sencillo, es complejo, es un protocolo de 8 fases que se tienen que cumplir y la respuesta ha sido espectacular. O sea, las personas, yo cada día tengo 25 años aplicando esta técnica, cada día me apasiona más porque veo cómo las personas sanan. Hay un antes y un después de que la persona aplica o recibe el tratamiento de MDR. Y para responder tu segunda respuesta, lo otro es que muchas veces las personas no recuerdan el trauma como tal o la situación traumática, pero tienen las sensaciones físicas, dicen, hay algo que no está bien. Esto a veces ocurre en traumas que ocurrieron a muy temprana edad, menos de los 2 años de edad, o también traumas donde la persona no pudo recordar un aspecto específico del trauma, como mecanismo de defensa dicen las personas, pues para explicarlo de una manera sencilla, bloquean ese recuerdo. Obvio. Pero si tienen las sensaciones físicas, empiezan como a retirarse del mundo y las personas, porque el mundo les parece peligroso y la persona. Entonces, y empiezan a ver que no hay algo que no está bien. Inclusive para intimidar o para hay algo que no está bien. Entonces, cuando la persona me dice, mira, yo creo que yo puedo ser o que yo pude haber sobrevivido un trauma porque hay algo que no está bien definitivamente, porque yo respondo distinto, yo veo que no está bien, mi respuesta no es adaptativa o tengo mucho miedo o veo algo y enseguida me retiro. Ese puede ser un caso de trauma y lo más lindo de esta terapia es que cuando empezamos el proceso, muchas veces la persona logra recordar y logra decir, es que esto hace la conexión. Es que ya sé de dónde viene esto que estoy sintiendo o esto que me está pasando. Entonces es espectacular porque muchas veces las personas logran recordar la situación traumática, viene la memoria traumática. Eso es importantísimo. Tremendo. Bueno, por ejemplo, a mí me pasó hace un tiempo cuando estuve viviendo en México, en Tulum, 2 años. Tuve un evento que realmente considero que fue súper traumático, pero que yo creo que lo bloqueé un poco también. Yo, por ejemplo, ahora vivo en la montaña, vivo literalmente en plena montaña. O sea, mi vecino es una montaña y el de al lado es otra montaña. Y de repente me quedo sola y hay un momento donde
esta situación que yo tuve en Tulum en particular fue un ser humano que estaba completamente como en un éxtasis raro de combinación de drogas, ¿cierto? Y apareció en mi casa como a las 12:30 de la noche, yo estaba sola, me trató de dar vuelta a la puerta, yo creí que me iba a entrar, o sea, estuvo a punto de entrar a mi casa básicamente, yo salté por un techo, pero toda la situación de haber estado como forcejeando una puerta con un señor que tenía como 2 metros, todas las cosas que él decía en esta locura, que me quería matar, que no sé qué cosa, que papá, y todas las cosas que yo tuve que imaginar en ese momento como que tenía que agarrar un cuchillo y en caso que entre, defenderme, como eso que pasó en 15 minutos, que me llevó a como un montón de espacios. Estuve después de eso como 2 semanas sin poder dormir. Me explico, me quedaba en el trabajo de mi pareja esperándolo a que él salga porque no me animaba a irme a dormir sola. Y hoy en día me sigue pasando que de repente yo escucho un ruido y claro, mi cabeza en 2 minutos empieza a generar toda esta situación. Me imagino que de la nada va a venir una persona externa que, aunque yo, me explico, esté en mi casa sola, va a querer entrar. Toda la situación se vuelve a repetir. Muy loco. Sí, fíjate que tu caso, qué bello que te abras al público que nos está escuchando y que lo vas a dejar grabado y que lo pueden escuchar. Qué lindo Obvio. que tú misma te abras y expongas tu misma experiencia, porque ciertamente lo primero fue que viviste en una situación amenazante con tanto integridad física, ¿verdad? Porque esta persona, imagínate, desapareció de esa manera y fue algo aterrador, me imagino, para ti, ¿no? Haber estado allí y el tiempo, 15 minutos, aunque suene poco, 15 minutos de estar cuenta de una situación peligrosa, pues fue bien impactante para ti, ¿no? Sí, sí. Y lo otro es que fíjate que ante detonantes o ante situaciones, tú enseguida, ¿qué pasa? Que tu sistema simpático, que es el sistema de alarma o alerta, ¿verdad? Se prenden esos red flags. Entonces empiezas a tener angustia, Obvio, ¿verdad? es el Empiezas a malestar tener físico angustia. que me genera. Es el malestar físico que justo estaba yo leyendo esta página que me enviaste que me pareció súper interesante. De hecho, escribí una frase acá muy linda, después la quiero leer. Pero claro, cómo tenemos un trauma, que es algo que ya pasó, que yo seguí con la vida después de eso, claramente, pero que como igual en nuestro sistema sigue, ¿cierto? Como esa energía, o no sé cómo llamarle, que ante cualquier cosa se vuelve a reactivar todo el sistema. Y, Se reactiva completamente. y ese, Eso es una experimentación. Exactamente. Se reactiva completamente. Ya no está la situación de peligro, pero la persona se condicionó ante ciertos detonantes a prender las alarmas y sentirse amenazado nuevamente, aunque el peligro ya no esté. obvio. Pero yo siempre pongo el ejemplo, es como si en tu casa tú tienes una alarma para que te avise si hay algo y esa alarma se empieza a prender, se empieza a prender, se empieza a prender y avisa y no hay nada peligroso. Bueno, pues ¿por qué se está prendiendo la alarma? Claro, igual Entonces el momento ya lo viví. hay que buscar un especialista si tú la desactivas y ves que sigue que sigue el problema, y esto es importante para lo que me estoy escuchando, si ustedes ven que sigue el problema y que buscan ayuda y tratan de hacer herramientas y racionalizar, ¿no? Pero es que esto va un poco más allá de la razón. Entonces, es buscar ayuda profesional, porque ciertamente no tendría por qué yo sentirme así si ya me salvé de esa situación y ya me salí del peligro, pero el cuerpo recuerda y como dicen, las situaciones somáticas son súper desagradables y son típicas que las personas que tienen o han experimentado o sobrevivido situaciones traumáticas, pues las tengan, estas Obvio. sensaciones físicas que son También eso, horrorosas. como esos disparadores energéticos, yo les llamo, porque igual uno no entra en un estado de alerta que te cambia el sistema, que te cambia todo, y después uno igual tiene que volver, y es como que esos choques igual que se van haciendo ante tu propia energía, claramente que no son saludables, y no necesariamente con un caso, por ejemplo, de repente puede ser tan extremo como lo que me pasó a mí, ¿cierto? Porque de repente pueden haber otros espacios de trauma. Hay gente, yo también en mi historia he vivido bullying, mucho bullying, y conozco muchas personas que lo han vivido también, entonces de repente no necesariamente te tiene que tratar de entrar una persona a la casa para que vos tengas una herida muy profunda, ¿cierto? Un episodio que a vos te invadió por completo tu ser, que no sea necesario trabajar y de alguna manera poder ir a observar, mirar y reprogramar. Porque
son cosas que de repente suenan chicas, ¿cierto? Pero que a lo largo, en toda nuestra vida laboral, profesional, social, yo creo que te juro, yo voy a tomar una sesión, yo todas las personas que invito me meto en una sesión porque son herramientas que también las quiero conocer para mí misma, ¿cierto? Pero vámonos a este caso, Claro, por ejemplo, del bullying, como para abrir otro tema. Yo en mi infancia pasé mucho bullying por un grupo de personas como muy grande. Estaba como entrando a una ciudad que no era mía, ¿cierto? Y yo tengo una gemela y bueno, no sé, pasó todo un montón de cosas ahí. La cuestión es que, claro, después de ese episodio, yo reducí un montón mis amistades femeninas, reducí un montón mi exposición, mi canal, por ejemplo, es mi manera de exponerme sin que me dé miedo, entre comillas, a que me puedan lastimar, por ejemplo. ¿Me explico? claro. Al momento, hoy en día yo me dedico a hacer periodismo, por ejemplo, a hacer notas o a estar expuesta a dar charlas y tuve que, te lo juro, tuve que enfrentarme a un miedo muy grande que yo tenía, algo completamente inconsciente y guardado para decir, Guadalupe, creo que mi misión y mi propósito es tan mayor a eso que yo puedo vivir que dije, vámonos. O sea, y también confiando en los lugares que el universo me fue poniendo para poder abrirme y exponerme, ¿cierto? Pero hay de repente cosas que vivimos que ni siquiera nos podemos dar una idea del impacto que tienen y cómo cierran puertas que están ahí para nosotros, pero nosotros también tenemos que estar dispuestos a sanar por dentro para que se empiecen a ver, a abrir y que las podamos ver de una manera diferente. Sí, y qué bonito esto nuevamente que pongas tu experiencia propia, ¿no? Y ciertamente yo pienso que los traumas hay que procesarlos. Y el bullying es uno de los traumas que hay que procesar porque atenta contra la seguridad, la autoestima de la persona, genera muchísimos problemas dentro de la persona. Y, y fíjate que el bullying y esto que te pasó, estos eventos que me narraste son hechos por el hombre. Y los traumas que generan mayor impacto en las personas son estos eventos, porque los podemos dividir en tres: en los hechos intencionales, hechos por el hombre, hechos no intencionales, como pueden ser los La accidentes laborales, naturaleza, accidentes domésticos, un terremoto. o los desastres naturales. Pero los hechos que son hechos por el hombre, intencionales, definitivamente son hechos que dejan un imprint, una huella, y eso hay que procesar. Eso es súper importante. Y muchísimas personas sufren de bullying y esto repercute de una manera negativa. Y hay que desarticular la respuesta emocional condicionada con ese evento, procesar ese trauma que vivió la persona para que la persona pueda sentirse segura consigo mismo, recordar sin dolor, que esto es otra cosa, Lupe, súper importante, que es recordar, o sea, que la persona luego que supera el trauma con la terapia EMDR, lo va a recordar, porque siempre vamos a recordar las cosas negativas o muy positivas que nos pasaron, pero no nos va a generar el impacto que nos genera en el presente. O sea que lo vamos a dejar donde tiene que estar, en el pasado. En el pasado lo dejamos con las emociones, con la respuesta somática, y luego que se procesa con MDR los traumas, y tú procesas un trauma, por ejemplo, en tu caso, procesas el trauma de este bullying que te hicieron o de esta situación con este extraño que fue, pues, te sentiste muy amenazado en esta situación de peligro. Luego que ya tú procesas eso, no te va a molestar más nunca si hay estímulos relacionados al trauma. Ya el procesar un trauma es algo que se va a dejar en el pasado y no va a tener una respuesta emocional en el presente. O sea, se desarticula Esa la palabra me respuesta encanta. emocional. Esa palabra me encanta. La palabra desarticular me encanta y la palabra resignificar me encanta. Siento que son dos herramientas muy importantes como de terapéuticas, ¿cierto? Muy especiales. Y algo que estás diciendo que es muy lindo también, que me hace un montón de sentido, es que también hay formas que nos podemos dar cuenta si el trauma sigue latente y es cuál es nuestra forma o cuáles son nuestras sensaciones al momento de contar el trauma. Porque, por ejemplo, ahora yo te lo conté, esto que me pasó, y claramente quizás porque estamos acá en un podcast y todo, no me voy a poner a llorar ni mucho menos, o sí quizás, pero no me nació del corazón, pero me pasó, por ejemplo, hace creo que un año, que sí, le conté a alguien, un amigo, surgió muy naturalmente la conversación, le conté esto que me había pasado y me angustié
demasiado. Me sentí igual de vulnerable que en ese mismo momento. Entonces ahí dije como, mira, por más de que esto yo lo haya visto como algo que pasó, que lo superé, que ya está, que estoy segura en mi casa, como que hay cosas que sí están ahí. Y siempre es Sí, mejor sí, sacarse todo. sí, con esa carga emocional. Y ciertamente lo que estoy diciendo, muchas veces las personas que sufren trauma evitan hablar de lo que les sucedió, porque precisamente es tan, ¿sabes? Es tan impactante a nivel psicológico y a nivel somático que recordarlo, le producen tanto dolor que las personas utilizan la evitación y prefieren no hablar de ello porque se sienten aún más vulnerables. Pero el problema para sanar algo tienes que hablarlo y lo mejor es hablarlo con un especialista, con un profesional que te ayude y que te entienda, que no te juzgue, que no minimices la respuesta que estás teniendo, porque cada persona va a interpretar sus situaciones de vida. O sea, yo no puedo comparar, no, pero es que a lo mejor se lo cuentan a un amigo y te dice, ay, no, pero ¿cómo te vas a sentir así si eso no fue nada, no? Uno tiene que darle valor, validar el Obvio. sentimiento que tiene esa persona es muy importante y para sanarlo hay que hablarlo y es muy importante. Y la recomendación es que asistir a personas o especialistas que tengan formación o que estén informados en trauma y que apliquen tratamientos, porque no solamente es el MDR, que apliquen tratamientos avalados que puedan tener respuestas positivas y con evidencia científica para el trauma. También la terapia cognitivo-conductual ayuda mucho y otras terapias pues que han ayudado a las personas a superar el trauma. Este es un tipo de terapia, el MDR, que es específica para trauma y para trastornos relacionados al trauma, que bueno, yo la recomiendo ampliamente porque he visto los resultados y los resultados están ahí respaldados, lo pueden buscar y pueden ver toda la evidencia científica que hay. Perfecto. Pero ciertamente, volviendo Lupe, muchas personas no quieren hablar de eso porque les genera un grado de malestar psicológico muy alto y utilizan la evitación. Pero el problema está El daño en que la evitación, colateral que genera ese trauma en su vida es un daño colateral y hasta a veces es sí, silencioso. sí, y la evitación, Lupe, lo que hace es que el problema se mantenga en el tiempo, se cronifique, se vuelve crónico, se puede volver más complejo, porque a veces hay personas que para no pensar en el trauma empiezan a abusar de sustancias, empiezan a automedicarse. Usualmente las personas no pueden dormir bien, los sobrevivientes del trauma, entonces y no quieren irse a dormir, porque muchas de las veces no tienen sueños, sino pesadillas relacionadas al trauma. Entonces empiezan a automedicarse, empiezan a consumir sustancias y esto puede hacer que el problema se convierta peor. Exactamente. Entonces, busquen profesionales que tengan formación en trauma para que les pueda ayudar. Y también me parece súper importante como poner como sobre la mesa el hecho de esto que vos decís que es tan especial y se cuida tanto en los espacios terapéuticos, ¿cierto? De que lo que para otra persona pueda significar nada, para una persona puede significarlo todo. Yo hablo mucho en mis terapias cuando hablo, por ejemplo, de la niña interior, ¿cierto? Y le digo, quizá para vos, que tu papá se haya ido a trabajar todos los días y no hayas podido mostrarle tu dibujito que le hacías todas las mañanas, te rompió el corazón y te generó un vacío tremendo, que para tu papá probablemente ni siquiera lo vio, que para el de al lado probablemente no es nada. Pero hay un montón de memorias, por eso es lindo esto que vos decís como, che, sí, no sé qué trauma tengo, pero me siento mal, pero me siento angustiado, pero me siento como desolado, que no tengo nada para lo que sea que estés sintiendo, tiene un inicio y ahora tiene un fin también. Sí, y el ejemplo que acabas de dar es perfecto porque no es solamente lo que te hicieron, sino lo que te dejaron de hacer. Eso es negligencia. Exacto. Tú estabas esperando a tu papá para enseñarle el libreto y tu papá llegó y porque estaba muy ocupada, que él te ignoró. Eso es un impacto importante y el niño o la niña puede interpretarlo como un abandono, como no se ha tomado en cuenta. Y eso también, o sea, no solamente lo que te hicieron, sino también lo que te dejaron de hacer, de prestar atención, de dar afecto, de abrazarte, de tomar en cuenta, de celebrar y festejar contigo ese dibujito o eso que he podido hacer. Fíjate que hay algo tan interesante que antes recomendaban o se daban la recomendación de que cuando estaba un bebé en una cuna llorando, que lo dejaras llorar porque lo que estaba era malcriado y que no lo agarraras y no, resulta que no.
ahí el mismo bebé o el recién nacido se puede sentir abandonado, no tomado en cuenta y lo tienen que abrazar. Si un bebé llora, es por algo, no es por cualquier vez, es porque tiene una necesidad de que lo abraces, de sentirse seguro por algo. Entonces, Obvio, perdón. obvio que sí, Diego, estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con eso. Está bien si uno en Sí. algún momento no puede porque está sola, por ejemplo, en la casa y bueno, y él puede llorar, ¿me explico? Pero no desde la intención de como al No bebé. desde la Claro, intención. ¿no? Porque si no, pobres madres, de repente hay madre y llora que soy madre, me quedo una semana sola con mi hijo y ya no me daban las manos, los pies, nada. Entonces digo, tampoco para que suene como que, no, pero sí, obviamente esto de, claro, hay Sí, una no necesidad. desde la intención, déjalo que llora, no escuchar, porque tienes que escuchar lo que te está diciendo ese bebé, lo que te está sintiendo ese niño de sus Obvio, necesidades. Tienes que 100%. escuchar, tienes que validar. Eso es parte de la responsabilidad que tenemos, no solamente como padres, sino como seres humanos y nosotros como terapeutas, ¿verdad? Que tenemos que validar y escuchar con empatía a las personas que están en sufrimiento y que pudieron tener un sufrimiento, pues, Claro, de cualquier tipo, cualquier tipo. de cualquier tipo, porque un sufrimiento de cualquier tipo, y más si bien desde el propio ser humano, de humano a humano, es un sufrimiento que genera una huella y que va a tener resultados, Todo. pues, la En el persona puede tener trabajo, depresión, en su salud estrés mental, postraumático. en todo, tal cual. Y aparte en- esto que también, claro, por ejemplo, cuando vamos a cuando somos niños, ¿no? Porque hay muchos traumas que son de la infancia que de repente no sabemos ni que existen. Pero esto que decimos, no necesariamente un padre o una madre te tienen que haber abandonado para que tu sentir valga. ¿Me explico? Porque si para mí, por ejemplo, estoy hablando en un caso hipotético, si para mí mostrar ese dibujo era muy importante y el hecho de que nadie me haya dado bola me generó todas mis sensaciones válidas, era una nena de 4 años, ponele. Claro. No es lo mismo si hoy en día me pasa eso, quizás. O quizás, si ese trauma no está sanado, probablemente sí. Probablemente hoy en día, si yo quiero mostrar algo y alguien no me da bola o no me toma registro, probablemente mi dolor sea el mismo. Pero tiene un peso, tiene un dolor que quizá va a ser mucho más exacerbado a lo que efectivamente está haciendo, porque justamente está tocando una herida que tiene su recorrido ya, sin trabajar, sin observar. Sí, y sabes que esto de observar es muy importante porque cuando hablamos de trauma, ¿verdad? Muchas veces estas heridas no son visibles. O sea, porque una persona que pudo haber tenido un accidente automovilístico a lo mejor quedó traumatizado y tú le ves las heridas y dices, bueno, está traumatizado, pero hay personas que también pueden estar traumatizadas psicológicamente, pero Obvio. esas heridas no son visibles. Por eso yo digo que el trauma es una herida invisible porque las personas no lo ven y muchas veces las invalidan, o sea, no le dan la validez a la otra persona y la persona tiene un sufrimiento muy grande, cien ¿no? por ciento 100%. Y todo este tema también como del darnos, hay como cosas que me vienen a la cabeza. Uno es darnos como el espacio, ¿cierto? Porque no hay espacio para sobrellevar un trauma. La vida está tan rápida y tan en un modo automático que yo no le puedo ir a decir a mi trabajo, hola, permiso, voy a presentar una licencia porque necesito una semana para trabajar o el trauma que me pasó cuando tenía 8 años. Pero ahí está cuán adelante nos ponemos nosotros, ¿cierto? Que podemos vivir toda la vida en este modo automático, pero la Sí. libertad y lo diferente que se ve la vida cuando empezamos a trabajar estas cosas es, pero años luz, años Años luz. luz. Y yo recomiendo que las personas sean sus prioridades, que se amen profundamente y busquen ayuda y que saquen tiempo para su salud mental y procesar su trauma. O sea, este tipo de terapia, el MDR, es psicoterapia breve. Claro, hay algunos casos de traumas muy severos, de todo tipo de violencia sexual, otro tipo de violencia, y son casos pues crónicos donde ameritan muchísimo más Obvio. tiempo de recuperación. Pero, pero yo lo que invito a las personas que les va a cambiar la vida de invierno en salud mental, o sea, vale la pena vivir la vida que es maravillosa, libre de traumas. Hermoso. Bueno, quiero leer ahora esta frase que encontré para que la comentemos juntas. Pero dice así,
de Francine Shapiro, que estaba en esta página que me has mandado. Dice, cambiar los recuerdos que moldean la forma en que nos vemos a nosotros, también cambia la manera en que vemos a los demás. Por lo tanto, nuestras relaciones, nuestro desempeño laboral, lo que estamos dispuestos a hacer o capaces de resistir, todo avanza en una dirección positiva. Exacto, exacto, 100%. exacto. Y qué mejor que vivir la vida de manera positiva, ¿no? Porque a veces no es fácil que una persona que ha tenido trauma y que está herida piense en positivo. Le cuesta mucho porque tiene que procesar la parte de trauma, ¿no? Tiene que procesar, ¿no? O sea, y es algo Como yo que no siento es, que no las personas, es fácil para una persona que ha vivido tanto dolor decir, ay, bueno, ya piensa en positivo. Eso sería subestimar el dolor de esa persona, ¿no? Entonces, pero sí se puede lograr. Y qué lindo que hayan hecho ese quote de la doctora Shapiro. Me encanta que lo hayan hecho. Me encanta, me encantó. sí, sí, tal cual, de repente pasa eso. Esta es una invitación básicamente porque también, claro, de repente conectamos con personas que han vivido traumas que son completamente válidos y dolores que son completamente válidos y que como terapeutas también empatizamos al 100% con el dolor ajeno, ¿cierto? Porque también Sí, hemos sabido empatizar con nuestro propio dolor. Eso es lo claro, principal, creo yo. claro. Entonces, como que es cambiar esta identidad. ¿Cierto? Es como dejar de identificarse a través del trauma o de la herida o de lo que sea que nos haya pasado y empezar a hacernos cargo de que nos merecemos también otra vida y que es nuestra responsabilidad y nuestra decisión y nadie se va a enojar ni se va a reír de nosotros porque creamos una mejor vida. ¿Ok? A mí me pasa Exacto. tal cual. Yo toda mi vida, por ejemplo, hace como 6 7 años que estoy en este camino. Claro, las personas que me conocieron hace 6 7 años hoy me deben ver y deben decir, ¿qué le pasa a esta chica? O sea, ¿dónde está esa Guadalupe? Y a mí, la verdad, me doy cuenta porque me pasa cada vez que voy a publicar algo y todo, y digo, realmente estoy orgullosa de lo que hago y soy feliz con la persona que soy hoy, porque me siento bien conmigo misma y con lo que le aporto a los demás. Entonces, como también siento que mi exposición invita a un montón de otras personas que tienen cosas muy valiosas para aportar a los demás a que se animen, si al fin y al cabo la vida es de cada uno. Como nos perdemos mucho quizá por pensar qué opinaría el resto. Y en cuestiones de trauma es lo mismo. Siempre fui al negativo, el que no, el que no, el que no, pero entonces siento que hay un gran espacio entre poder ser otra persona, entre poder empezar a pensar positivo, Sí, sí, ¿o sí, no? definitivamente. Y lo que estás hablando de la empatía me parece súper importante. Es algo que no dejamos, debemos dejar a un lado, y más con las personas que tienen tanto sufrimiento, ¿no? Tenemos que ser empáticos y humanitarios. Es una labor humanitaria y yo siempre lo digo, o sea, puedes tener todos los doctorados que tengas, pero si tú no eres humanitario, eso no vale de nada, ¿no? O Exacto. sea, dedícate a un laboratorio y sacar números y ya, pero no tratar con personas, no tienes que tener la empatía y ponerte en los zapatos del otro y saber que esa persona está en sufrimiento y hay que ayudar, Tal hay cual. que ayudarla. Porque por eso te buscó, por eso te necesita, por eso, porque es una persona que está en sufrimiento. Bueno, te Y cuento, María Antonieta, para que vayamos cerrando, porque sé que estás como corta de tiempo y te sí, agradezco mucho que te hayas dado el espacio de estar acá. muchísimas gracias. Yo tengo el gran anhelo, que sé que en algún momento lo voy a lograr, ¿sí? De crear una red de terapeutas que podamos estar al servicio de esa gente que necesita respuestas con rapidez inmediata. Maravilloso, maravilloso, Entonces, maravilloso. confío en que todo lo que estamos aportando todos nos lleva a ese espacio. Claro, Uno, a la conciencia de que sanar nos ayuda a evolucionar y a vivir una más linda vida, más allá de que sanar sea un proceso doloroso, pero es un proceso doloroso que genera espacio para un montón de otras cosas lindas, donde una puerta estaba completamente cerrada. ¿Ok? y es que se necesita, porque con la cifra que te dije, que más del 70% a nivel mundial va a tener por lo menos un evento traumático significativo en su vida que le va a afectar en su funcionamiento en general, llenamos con esos números, todos tenemos que poner nuestro granito de arena 100%. para ayudar. Y yo creo que ese 30% que está ahí marcado son niños, que afortunadamente todavía no han vivido nada. Porque los adultos, como estábamos hablando recién, o sea, venimos también un poco, yo siento que venimos un poco a eso, venimos un poco a conocernos,
sanar y ser vulnerables y entrar en esos espacios de confiar en un otro para que nos ayude a sanar, de abrirnos, de empatizar y de todo, es parte un poco también como de la existencia humana. Exactamente, Así como la exactamente. felicidad es un momento, estos espacios también son un momento muy necesario. Son un momento y te agradezco muchísimo la invitación. Me encanta lo que haces, me encanta haber compartido contigo, eres una persona de Gracias, luz. amor. Me fascina haber estado aquí contigo. Ojalá puedas y mandarme la invitación para yo también colgarlo, para Así colaborar y será, colgarlo obvio. en mi Instagram. Así será para que Me todos lo puedan encantaría escuchar las porque veces que quieran. mientras más personas sepan de esto, estamos haciendo una gran labor porque es parte de la psicoeducación que tenemos que hacer a nivel mundial. Me encanta. Vamos por la psicoeducación. Me fascinó. María Antonieta, te agradezco Excelente. todo mi corazón tu tiempo. Te mando un Muchísimas abrazo muy grande. gracias. Y bueno, yo te voy a Muchísimas gracias a ti por despidiendo. esta gran invitación a hablar de este tema que me apasiona tanto como lo es el trauma y el MDR. Gracias, gracias, gracias por esta invitación y gracias a todas las personas que nos acompañaron Exacto. hoy y los que Y nos las que lo van a ver pronto. Te mando un beso y un abrazo muy grande y yo te voy a estar escribiendo para tomar mi sesión, ¿ok? con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Placer. Feliz Adiós. tarde. Nos vemos.